que esto, por ejemplo, no va a ser algo a lo que ustedes se van a enfrentar solamente si se dedican a trabajar en psiquiatría o en salud mental, sino en general. Y de hecho no solamente siendo médicos, sino también con personas que ustedes conozcan, con amigos suyos, con primos, con conocidos, no qué sé yo, por lo menos de tener una idea de qué hacer en estos casos. ¿Sí? Entonces, voy a hablarles un poquito acerca de abordaje de la conducta suicida. Pero antes de hablar como tal del abordaje, como tal de qué hacer, les voy a hacer un poquito como de justificar por qué tenemos que hablar de conducta suicida, ¿sí? Y es porque el suicidio es una de las principales, o digamos que la prevalencia de la conducta suicida ha venido en aumento, ¿sí? De hecho, por ejemplo, estos datos que les traigo acá son un poco viejitos porque de hecho son datos que tiene la OMS más o menos del 2020, antes de pandemia, ¿sí? O sea, después de pandemia, los datos no han sido como consistentes, digamos así. Entonces parece que también ha habido como subregistros o como, no sé qué pasó ahí en eso, pero no hay como tantos datos después de pandemia, pero eso más o menos son como para el primer trimestre de 2020. Y la OMS dice que más o menos cada año se suicidan 700.000 personas en el mundo. Y que de hecho una persona que termina o que culmina o que logra de alguna manera morir por una conducta suicida, la tentativa de suicidio ya ha estado antes. De hecho, ese es el factor de riesgo más importante para una conducta suicida o para un suicidio, digámoslo así, es haber tenido una tentativa de suicidio, ¿sí? En contrario a lo que uno pudiera pensar, o bueno, no sé, digamos que es la cuarta causa de muerte de jóvenes, por lo menos en el 2019 en el mundo el suicidio fue la cuarta causa de muerte, ¿sí? No fue la leucemia, no fue las epilepsias, bueno, qué sé yo, no, fue el suicidio. Y de hecho, si miramos las otras tres, traumatismos por accidente de tránsito, tuberculosis y violencia interpersonal. Todas prevenibles, ninguna es una enfermedad médica crónica, ninguna otra patología, todas son condiciones que pudieran, de una manera, evitarse. Contrario a lo que nosotros de pronto pensábamos antes, de pronto ustedes ya no tanto, pero de pronto antes había como hace algunos años, digamos que en la parte cultural, había como una creencia y era que como que la gente de los países pobres era como más feliz, no se deprimen, en cambio que los suecos que no tienen nada que hacer si se deprimen y se suicidan, no, eso no es verdad, ¿sí? De hecho en el mundo el 77% de las muertes por suicidio ocurren en países pobres, ¿sí? Entonces sí podemos tener como una reacción, ¿cómo se dice eso? Como de compensación de nuestras. Por eso es que ustedes ven que en Colombia hay tantos carnavales y tantos festivales y tantas cosas, en Brasil, qué sé yo, pero es una manera como muy compensatoria de esa pobreza, de ese sufrimiento, esa cosa, entonces volverla a un carnaval, lo cual no quiere decir que entonces, no, aquí todo funciona súper y en todos los países pobres estamos genial porque somos solo sabor y sabrosura, pues eso no es tan así. Bueno, aquí en de los países, hay unos países que tienen como un top de conducta suicida y uno de esos es por ejemplo Japón, pero no podemos como generalizar que todos los países ricos tengan altas tasas de suicidio. De hecho creo que Japón es como la excepción de los países como del primer mundo, digámoslo así, que tienen unas tasas altas de suicidio. Y también como un dato también allí asociado, la ingestión de plaguicidas, ahorcarse y el disparo con armas de fuego son los métodos más utilizados en el mundo como para tener una conducta suicida. Entonces, de hecho, hay que mirar una cosa y es que el suicidio tiene una relación bien importante con los trastornos mentales, de hecho, sobre todo con los cuadros depresivos y asociado con el consumo de alcohol. Y si vamos a mirar, muchas veces uno encuentra que muchos pacientes que tienen patología, existe la patología dual, ¿no? Entonces hay depresión y alcohol, o muchos de los pacientes que uno ve con consumo de alcohol de base tienen un trastorno depresivo, ¿no? Las tasas
o la prevalencia de suicidio es el doble en hombres que en mujeres, ¿sí? Los hombres se suicidan más que las mujeres. En el mundo más o menos es el doble. Ahorita les muestro en Colombia que es mucho más mayor la diferencia. Y eso tiene que ver, como les dije ahorita en un ratico, hay como unos factores de riesgo mayores para tener un comportamiento suicida, ¿no? De hecho puede ser incluso hasta los métodos de mayor letalidad en los hombres versus las mujeres. Sin embargo, hay en algunos países, digamos, de ingresos medianos y bajos, dice que hay como que se suicidan más las mujeres que los hombres. Pues no sé esto qué tan estadístico sea, por lo que tanto lo podamos aplicar a nuestro país, pero en general la conducta suicida es más común en hombres. Digamos que en la época entre 2010 y 2019, que estábamos pasando pues como por tantas transiciones, en Europa lograron disminuir mucho las tasas de suicidio, ¿sí? Los europeos mejoraron mucho las tasas de suicidio, trabajaban mucho todo lo que tenía que ver con la salud mental, de hecho hicieron como que se apropiaron mucho de esa parte, mejoró mucho, pero en esas mismas 2 décadas, en la región de las Américas, aumentó igual que en África, ¿sí? Sobre todo en estos países, porque en estas décadas fueron como muchos cambios de situaciones de desplazamiento, de migración. Fíjense que sigue ocurriendo en Latinoamérica y sigue ocurriendo en los países de África, ¿no? Entonces la verdad es que la población no tiene o no cuenta como con muchas herramientas, y hay muchas dificultades que también tienen que ver con la organización sociocultural de los países. Entonces miren en Colombia cómo veníamos en las tasas. Esto es del 2015 hasta el primer trimestre del 2020. Después de eso, como les digo a ustedes, hay muchas inconsistencias en esto, porque cuando llega la pandemia pudo haber reducido de pronto las tasas de suicidio, pero después pudo haber tenido como un pico, ¿sí? Entonces no las tengo como, ¿cómo se dice? No están, de hecho, en el DANE como estadificadas como están acá. Entonces miren, acá veníamos subiendo, pero entonces fíjense en este primer trimestre del 2020 ya como veníamos súper mal. Veníamos casi con la tasa de 2018, ¿sí? Fíjense que en Colombia eso viene en aumento. Y si vamos a ver por según sexo, acá los rosaditos son hombres y los grisecitos son mujeres, ¿sí? Fíjense que hay por cada 100, 80 son hombres, 20 mujeres, ¿sí? La proporción y la diferencia entre muertes por suicidio hombres versus mujeres es bastante alta, ¿no? Y esto nos da un poquito como de ver que sí puede haber o esta diferencia puede estar relacionada con muchos factores más socioculturales, ¿no? Entonces puede ser que las mujeres consultan más, puede ser que los hombres de alguna manera pueden ser un poco más impulsivos, ¿sí? Puede ser también que hay una mayor riesgo de trastorno por consumo de sustancias en los hombres que en las mujeres, y que eso también lleve a que tengan un patrón de impulsividad y de conducta suicida. Pero entonces ahí vemos que a los hombres no les está yendo muy bien en la parte de manejo de sus síntomas afectivos y seguramente en la conducta suicida. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos nosotros la evaluación de los factores de riesgo? El más importante, digámoslo así, predictor de una conducta suicida es las conductas autolesivas, no necesariamente suicidas, ¿sí? Personas que hacen autoagresión, que se realizan cutting y que tengan, de hecho, y también intentos suicidas. Dice que más o menos el 26% de los intentos, o sea, hay una asociación bastante alta con lograr consumar más bien un suicidio, ¿sí? Generalmente ese es como el factor de riesgo más importante a la hora de que ustedes evalúen a un paciente. Hay una incidencia o un aumento en adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces, eso es algo también muy complejo, y es que si ustedes ven, por ejemplo, que ustedes hablan con sus abuelos o con sus papás, todavía son más buenos, con sus abuelos,
venían como de un momento en el que decían, pero es que antes eso no se veía, pero antes eso no pasaba, pero es que eso es ahora. Pero fíjense que sí pasaba, ¿sí? Lo que pasa es que de eso no se hablaba. En la casa había algún tío, algo no sé qué, que se ahorcó, que se disparó, que no sé qué, pero entonces eso no, o se decía, no, pero es que eran otras cosas, no, pero eso no, pero nada. Y a la larga finalmente a estos adolescentes y adultos jóvenes, ¿quién los está criando? Pues un poco papás y abuelos con problemas mentales y con traumas y con situaciones vividas que ahora están criando a unos adolescentes y unos jóvenes que tienen problemas y que bueno, afortunadamente estos chinos por lo menos se están dando cuenta que tienen problemas y que necesitan ver cómo los solucionan. Y bueno, existe también como dentro o sea, cuando hace uno la evaluación, algo que se llama la teoría interpersonal del comportamiento suicida. Y esto es sobre todo identificando factores de riesgo, sobre todo en personas que tienen vivencias de sufrimiento de mucho tiempo, ¿sí? Me hago entender. Por ejemplo, una persona que ha tenido, bueno, digamos en la parte médica, no sé, múltiples enfermedades, múltiples limitación funcional, dolor, llega un punto en el que los pacientes o las personas no ven la muerte como algo a lo que no quieren llegar, sino como algo que por qué no puede ser, ¿sí? De hecho, nosotros pues tenemos siempre como instintivamente el deseo de vivir, pero hay personas que generalmente o a lo largo de su vida han tenido tantas situaciones tan perturbadoras y tan emocionalmente, no sé, es como que les han afectado tanto, que llega un punto en el que el suicidio no es algo como, uy, no lo veo, no me imagino nunca hacer eso, sino como que dice, bueno, podría ser, ¿sí? Eso tiene que ver como con algunos factores de riesgo que ahorita les comento como en qué casos. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, el principal, el historial de intentos de suicidio, ese es como el más. Personas con trastornos mentales, personas que predominantemente tienen ideas de desesperanza, ¿sí? O que de alguna forma tienen trastorno depresivo. No casados, bueno, solteros, digamos. Las personas solteras tienen un riesgo más alto de tener conducta suicida versus las personas que tienen alguna red de apoyo, sobre todo de pareja, ¿sí? Digamos que también en algunas, pues, en cuanto a las identidades sexuales o algunos grupos también, en la ocupación, fíjense ustedes también, chicos, que la ocupación a los médicos no es que nos vaya muy bien, sobre todo en esto de los intentos de suicidio, y eso es complejo porque aumenta el riesgo cuando usted sabe un poco cómo causarse una lesión, ¿sí? O sea, la letalidad y el intento puede ser peor si usted es médico, anestesiólogo o urgenciólogo con acceso a medicamentos, ¿sí? A que si usted de pronto pues es un estudiante y está en la casa con unas dos sartán, ¿sí? Es diferente, lo cual no quiere decir que sea menos grave o más grave, solamente que es diferente, ¿sí? De hecho, el personal de salud ocupa, no sé exactamente qué top de profesiones, pero sí está en una de las profesiones que más tienen, igual como los abogados. Los abogados son, o la población de abogados tienen un altísimo riesgo de tener conductas suicidas porque hay una prevalencia bastante alta en ellos de trastornos depresivos y de consumo de alcohol. Sí, son de las poblaciones que tienen un riesgo alto junto con los médicos, pero los médicos, o bueno, el personal de salud en general más, por lo que les digo a ustedes, por conocer cómo se usan los métodos, ¿sí? Y me ha pasado en pacientes que he tenido hospitalizados, pacientes con intentos de suicidio con inyectables. Una enfermera trabajaba en urgencias con acceso a todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí en urgencias, pues, es un intento de suicidio con un poco de cosas y bueno, no se murió. Otra señora también, ¿no? Acceso a fentanil, propofol, no sé qué, goteo, o sea, existen y ocurren y es grave, ¿sí? No, pues por lo menos a estas dos chicas no les pasó nada.
Personas que tienen enfermedades, ¿sí? Una persona que tiene una enfermedad de mucho tiempo o que se sienta muy enferma, muy limitada, es una persona que tiene un alto riesgo de suicidio, porque de alguna manera tiene que ver con lo que les decía ahorita de la teoría interpersonal de la conducta suicida, y es que ya no ven como que el suicidio no se ve como, no se contempla como, uy, no, jamás lo haría, sino como que, bueno, ¿por qué no? Personas con dolor crónico, acontecimientos vitales estresantes, y aquí me atrevería yo a meter acá dentro de acontecimientos vitales estresantes los trastornos adaptativos, porque es que a veces nosotros asumimos que la mayoría de las personas, o que todas las personas que se suicidan es porque tienen una depresión y llevan mucho tiempo deprimidas y se suicidan. Y resulta que no, hay personas que pueden haber tenido un acontecimiento estresante, sus estrategias de adaptación no funcionan y pueden terminar en una conducta suicida media así. ¿Sí? Una persona que de pronto ustedes la ven hoy, están rotando por, no sé, por cualquier otra cosa, y entonces la ven hoy y le dicen, no, señora Pepita, usted tiene una leucemia, vamos a tener que hacerle una quimioterapia. Usted no sabe esa paciente en ese momento qué vaya a hacer. Seguramente ya nunca ha tenido depresión, no tiene consumo de alcohol, no tiene otros factores, pero esa situación estresante puede llevar a que haya una conducta suicida. ¿Sí? Y bueno, esto se relaciona también con la impulsividad. Las personas que tienden a ser muy impulsivas o algunos trastornos de personalidad, específicamente que tengan una tendencia al descontrol de los impulsos o a las dificultades como en el manejo de sus frustraciones, también tienen un alto riesgo. Y ni se diga las personas que tienen un antecedente de maltrato, de violencia y de matoneo o de bullying, ¿no? Digamos que o sea, al estar expuesto usted a esto de manera continua, puede ser un factor de riesgo para tener una conducta suicida. ¿Cómo podemos nosotros explorar? Bueno, eso es importante, evaluar el intento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para hacer una evaluación del intento suicida? Primero, tenemos que explorar la ideación, ¿sí? Y siempre saber la intencionalidad. ¿Usted estaba seguro o de alguna manera veía que era posible que ocurriera o no ocurriera? ¿Lo había pensado antes? ¿Qué lo había detenido a hacer? La intencionalidad es muy importante también para que ustedes determinen si es una idea que se ocurrió de un momento a otro o si es algo que ya se venía estructurando, ¿sí? Hay personas que pueden decir, no sé, me pasó algo con mi pareja ahora, ay, quisiera morirme y botarme por, qué sé yo, pero fue hoy que pasó eso y me ocurrió. Pero si hay personas que pueden haber tenido de alguna manera haberse ocurrido antes esa situación, y esto va asociado con lo que se llama la premeditación. ¿Desde hace cuánto lo viene pensando? ¿Sí? ¿Ha considerado alguna fecha o algún lugar para hacerlo? Hay personas que planean un intento de suicidio con algo, ¿sí? Dicen, yo ya compré tal cosa, y de pronto esperan una fecha. ¿Sí? Yo conocí el caso de una chica, como de una jovencita que tenía muchos síntomas depresivos, y esta chica planeó su intento de suicidio mucho tiempo seguramente. Su mamá salía a trabajar y planeó la fecha. De hecho, por eso muchas conductas suicidas a veces tienen fechas relacionadas con cumpleaños, con aniversarios, con alguna situación, cuando tienen un alto componente emocional. Y la chica planeó tener o hacer un intento de suicidio un 31 de diciembre, ¿sí? Y tenía que ser como una fecha y especial y todo. Y esta chica sí se murió. O sea, de hecho ella se colgó en la casa de tal manera. Su mamá trabajaba, no me acuerdo qué soy la mamá, pero la mamá no estaba en la noche, ella llegaba el 31 de diciembre en la mañana. Esta chica se suicidó seguramente durante la noche. Cuando la mamá llega, abre la puerta, lo primero que ve el 31 de diciembre es a su hija colgada frente a la puerta. Entonces, seguramente tiene toda una connotación de qué planeo, cómo lo planeo, que no hay nadie, ya miré la viga, ya compré la soga, ya esta me aguanta, ¿sí? Hay personas que pueden tener
esa premeditación. Hay personas que le dicen a uno, por ejemplo, no, yo ya estoy pensando que me voy a ahorcar, pero es que en la casa, eso me decía una señora hace poco, me decía, en la casa hay el techo, no sé qué, no me aguanta, me decía. ¿Sí? O sea, llegó la idea tan allá de que analizó, de que miró, de que si me cuelgo, de pronto no me muero, de pronto lo que hago es no sé, el show, de que me intenté, y entonces no me funciona, entonces me toca buscar a ver dónde lo hago, ¿sí? Hasta allá llega una premeditación de una ideación suicida. ¿Y qué tan la letalidad? ¿Qué tan estructurado es el plan? Y si usted conocía la letalidad del método y si esperaba morir con lo que había hecho. Esto es algo complejo porque hay personas, o por ejemplo los adolescentes a veces, o los adolescentes no, unos más chiquitos, digamos niños, 12, 13 años, que de pronto no tienen como ¿cómo se dice? Como que no saben qué puede pasar, entonces de pronto tuvieron un problema en la casa, alguna cosa así, se fueron al botiquín, encontraron de pronto un Dolex, un losartán y una vitamina B, un complejo de. El niño se puede haber tomado eso con la intención de morir. De pronto él no sabe que eso no le va a generar la muerte, pero él sí esperaba morir. ¿Sí? Entonces eso sí es una alta letalidad. Hay personas que dicen, no, yo sé, cuando es algo de impulsividad o alguna cosa así, no, es que yo me tomé de más, no sé, la medicación que tengo para dormir, qué sé yo, pero saben que no es una dosis tóxica. Entonces, no, yo sé que me tomé 5, es una conducta suicida, pero usted no pensaba que se iba a morir con eso. Y lo que les digo a ustedes, siempre preguntar qué tan estructurado era el plan. Bueno, ¿qué iba a pasar? ¿Y usted dónde ocurrió eso? ¿Sí? Entonces, a veces uno les dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? No, es que yo me tomé una, ¿y en dónde se las tomó? No, súper lejos de la casa donde nadie me encontrara. Por si acaso no me moría o algo, no había nadie que me atendiera y bueno, no sé, o sea, tienen como muy claro cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, eso también es importante. A veces cuando hay suicidios en personas cercanas, esto puede ser un factor de riesgo para exacerbar la conducta suicida, ¿sí? Sobre todo, pasa mucho, por ejemplo, en personas a los que recientemente un amigo, una persona que también que tuvo una conducta suicida, y de hecho con su suicidio puede generar que aumente el riesgo de que la otra persona también tenga el pensamiento, ¿sí? Y no tiene que ver necesariamente por la parte genética, porque son amigos, ¿no? Pero sí el hecho de que si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Sí? Es frecuente, sobre todo en estos chicos que tienen como que están como en estos grupos de, ¿cómo se dice? Que están como en no sé cómo se llama, como grupos en los que todos tienen como sus cosas depresivas, como que solamente hablan de sus ¿Como grupo de apoyo? Pero son como grupos, en lugar de ser de apoyo, se vuelven como grupos en los que todos están como deprimidos. No sé. Eso tiene un nombre, pero se me olvidó. Pero es frecuente. Que son siempre como con ideas de minusvalía, como que todo está mal, como que todos tenemos el mismo pensamiento de que no hay nada que hacer. Y si alguien de ese grupo, por ejemplo, tiene una conducta suicida, los otros dicen, bueno, pues si Lomito pudo, pues yo también podría. ¿Sí? Mirar si la ideación es activa o pasiva y mirar si los intentos de suicidio, si han tenido intentos de suicidio previos. A veces hay personas que tienen una ideación activa, que es el que dice yo me quiero morir mañana, no sé qué, tal cosa, y hay otras personas que dicen como, a la larga es como que uno mejor morirse, como que yo me moriría, pero no es una ideación activa, ¿sí? A eso va a ser referencia, por eso hay que explorar. Bueno, existe esta escala de riesgo, es un acróstico que es la escala Sack-Pearsons. La escala Sack-Pearsons es como muy útil, digamos que la escala está hecha para que le dé a uno un riesgo para remitir a hospital, pero yo no me espero los 7 puntos. Sí, porque pues 7 puntos son muchos puntos. Entonces hay unos casos en los que uno no llega ahí. Pero ¿por qué me gusta la escala? Porque
cuando uno la tiene como que se la aprende, entonces es fácil preguntar o evidenciar el riesgo, ¿no? Y en la hora de hacer la historia, ustedes cuando vayan a estar en su rural y todas esas cosas, por lo menos tener una idea de que aplicaron como su escala ahí en la cabeza y consideraron que el paciente era mejor remitirlo, o el paciente ustedes de pronto ven que lo pueden manejar ambulatorio o le dan una cita, bueno, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ofrece como unos puntos. Punto si es hombre, como ya vimos, los hombres tienen un riesgo mayor de tener una conducta suicida. Edad, si es menor de 19 o mayor de 45. Si tiene síntomas afectivos, síntomas depresivos o síntomas ansiosos. Si ha tenido un intento de suicidio anterior. Si tiene, pues acá lo pone como etanol, pero la verdad es que es cualquier consumo de sustancias. Solamente me imagino que es como para seguir ahí las letricas. Si tiene un compromiso de un juicio y raciocinio, ¿sí? Eso sobre todo en los pacientes que tienen cuadros psicóticos o alguna alteración pues, en la capacidad de juicio, no solamente psicosis, sino también, por ejemplo, en demencias o en algún otro trastorno. Si no tiene una buena red de apoyo, si hay un plan suicida estructurado, si es soltero, separado, viudo, o si tiene una condición médica crónica deteriorante. ¿Sí? Como les digo, generalmente uno no se espera tanto, porque si ustedes dicen, no, ¿qué tal yo tenga un hombre sin red de apoyo, deprimido y con un plan suicida? Entonces ustedes dicen, no, 4 puntos, no, señor, me hace con la casa. ¿Sí? Pero sí es más o menos como para que ustedes tengan una idea, no se les olvide preguntar eso cuando vayan al paciente. Existen unas escalas, bueno, yo la verdad yo no uso muchas escalas porque a veces los pacientes, bueno, las escalas son útiles cuando les sirven a uno para hacer seguimiento, para hacer de primerazo, no hace más bien la historia clínica, ¿no? Y uno mira como, porque a veces las escalas pueden ser un poquito subjetivas, a veces el paciente puede intentar quererse mostrar de una forma, ¿sí? Y de pronto te va a responder como lo que espera que tú quieres que responda y no como está. Entonces hay como unas escalas en las que uno mira y hay esta escala que se llama las razones para vivir, habla o pregunta acerca como de cómo están las relaciones familiares, las relaciones con padres, las creencias de afrontamiento. Eso es una escala que ustedes encuentran en cualquier lugar. Y son 32 ítems y les preguntan eso, ¿no? Bueno, pero ¿qué motivos tiene usted para vivir? Y si usted, bueno, su familia, sus hijos, sus papás, bueno, qué sé yo, lo que usted hace, su ocupación, su actividad, cree que esto va a mejorar, cree que no va a mejorar esa situación que lo tiene así. Y a veces le puede dar uno como por dónde apoyarse uno para que el paciente se vea si hay situaciones o que hayan cosas que le permitan de alguna manera desistir de su idea. Y de alguna manera también le permite a uno a veces esto, mirar que si por ejemplo dice, no, pues es que yo sí lo he pensado, pero a veces pienso que mis hijos, que qué tal si me pasara eso y cómo quedarían mis hijos, o de pronto por ahí eso es como una manera en la que uno tiene para acercarse al paciente. ¿Sí? Bueno, hablemos con sus hijos y eso es su apoyo, bueno, qué sé yo. Y de ahí se puede uno como agarrar un poquito a la hora de fortalecer un poquito la parte de la psicoterapia. Bueno, hay unas poblaciones especiales y es, por ejemplo, en los niños y adolescentes muchas veces la conducta suicida, digamos que depende de la edad, ¿sí? A veces los niños no son muy conscientes de que es morir y a veces los niños, por ejemplo, cuando tienen intentos de suicidio, ellos como que no tienen muy claro que morir es como para siempre, ¿sí? Puede ser morir como escapar, morir como alejarme de esa situación. Entonces a veces manejar o hacer abordajes en niños es un poco más complicado. Entonces uno generalmente lo que necesita es evaluar si es un niño que tiene antecedente de maltrato, si es un niño que de alguna manera le están haciendo matoneo en el colegio, si es un niño que tiene alguna condición, porque generalmente en ellos lo que uno busca es mirar a hacer un énfasis en la familia y en la situación social. ¿Cómo a un niño se le ocurre que se quiere morir? ¿Sí? O sea, eso no es algo que sea como una idea estructural del niño, porque el niño tal cosa, no, seguramente el muchachito está pasando
por muchas situaciones en la casa que lo llevan a que quiere hacer algo para desaparecer o para irse o como sea lo que en su cabecita tenga, porque su pensamiento aún es muy concreto, ¿no? No lo ven como algo de, no sé, eterno, que si te mueres pues ya no hay nada que hacer por ti. No, ellos no lo ven de esa manera. Y de alguna manera a veces en los niños, por ejemplo, las lesiones por los episodios de autoagresión son muy raros, salvo en algunos. Si ustedes van, por ejemplo, en niños de papel, se van a dar cuenta que puede ser muy frecuente, pero porque son niños con dinámicas familiares bastante complejas, ¿sí? En donde también puede haber incluso lo que les digo por acá, ¿no? El maltrato, el consumo de sustancias, exposición a situaciones de riesgo desde chiquitos. Entonces eso es complejo, pero siempre hay que tener muy en cuenta que las lesiones autoinfligidas de cualquier tipo en niños son graves, ¿sí? Si ustedes en algún momento les llevan niños que les encontraron cortes o que se intentaron lesionar, que se intentaron ahorcar, eso hay que tomarlo en cuenta, y generalmente uno tiene que remitir esas conductas. Por algo está pasando, eso no es algo como caprichoso. Y los adultos mayores, fíjense ustedes que esta semana vimos, la semana pasada vimos un paciente, como 80 años tenía el paciente, como 80 años, con una ideación suicida completamente estructurada, un paciente con soledad. 19 meses, su esposa, después de 47, 57 años, una cosa así, de casado, se murió. Vivían los dos, la esposa se muere. ¿Y qué pasa con ese señor? Entra en un cuadro depresivo, ¿sí? Después de que la señora se muere, ya los hijos no van a la casa, los nietos ya no van a la casa, el viejito está solo, está limitado, vive completamente solo. Tiene una ideación suicida, me voy a matar, ¿sí? Y tiene en su casa un arma ya lista, una pistola, una soga, ¿sí? Y de hecho, y por si acaso, mercurio, intoxicarse con mercurio. O sea, es un señor que tiene toda la ideación. ¿Cómo llegamos a darnos cuenta de eso? Ni siquiera fue porque fue a consultar por eso, porque ese paciente seguramente, si hubiera tenido una conducta suicida, nadie se hubiera dado cuenta que el viejito se murió, ¿sí? De pronto por allá, después de muchos días, algún vecino diría, oye, ¿qué pasaría con don Pepito, que por ahí no lo he visto? De pronto irían a ver y, no, viejito, ¿qué dijo la policía o la fiscalía o lo que sea? No, que lleva 2 semanas muerto, de pronto, ¿sí? No. Entonces, a veces nosotros pensamos que los viejitos siempre están felices, que los viejitos no piensan en morirse, que los viejitos son como todo felicidad, y eso no es cierto. La población adulta mayor tiene un riesgo de síntomas de depresión muy alto, ¿sí? Y de conducta suicida también muy alta, ¿sí? Y tiene que ver con lo que les digo acá, la soledad. Porque los viejos se aíslan, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchos de sus abuelitos o bisabuelos, si tienen o qué sé yo, están solos, y por ahí ustedes, yo creo que a veces, pues, algunos los llaman, otros no los llaman. A veces uno cuando habla con, no, es por ahí, y cada cuanto es, no, por ahí mi hijo vendrá, y eso viene una carrerita el sábado, pero él ya tiene sus hijos, ellos por acá no vienen, y los nietos, no, eso ellos no les gusta venir por acá, no sé qué. Tienen un riesgo, están deprimidos, están solos, están enfermos, ¿sí? Los viejitos ya se sienten limitados, eso deprime mucho. El viejito que antes decía, no, es que yo antes iba para la finca y sacaba las vacas, cogía la yuca, hacía no sé qué, y ahora no, la artrosis, la cadera, eso yo ya no puedo. Las viejitas que antes yo cocinaba, yo le hacía, y ahora ya no puedo, me tiembla, me duele, eso deprime. Que ver que el compadre se murió, que el vecino se murió, que todo el mundo se muere, eso también genera como que ya nos estamos muriendo todos los viejitos, digámoslo así. Entonces los viejitos no se deprimen y no los llaman a ustedes diciéndole, mijito, estoy triste, vengan, me visitan. No, los viejitos sencillamente empiezan a tener olvidos más frecuentes, ¿sí? Empiezan a ser mucho más repetitivos en lo que les dicen, se les va olvidando un poquito más las cosas. Abuelita, pero yo ya le dije eso, ay, niñito, se me olvidó ya, ¿sí? Se empiezan a descuidar, ya como que no se bañan, ya no se cambian, ya no, como que todo les da igual, abuelito, pero no están comiendo, mi hija, ¿por qué no quiere? Eso empieza a pasar. Y pues lo que les digo a ustedes, ¿no?
pérdida de la salud, pérdida de la independencia. Esos viejitos que antes estaban independientes viviendo solos y se enferman, entonces se los traen para de los hijos y pues también se deprimen porque en las casas pues no lo dejan hacer nada, ¿sí? ¿Sí? Como la viejita que vimos ayer, se deprimen los que me dice, nos dice es que mi hija no me deja doblar la ropa porque dice que yo no sé doblar la ropa, ¿sí? Pues dóblela, igual que si no, pues luego vuelve y la dobla. Pero se empiezan a sentir mal de que no pueden hacer nada en la casa. Entonces, bueno, digamos que uno puede utilizar en esta sí lo podemos utilizar escalas, sobre todo para seguimiento, pero no siempre tengan presente que lo más importante para ver ustedes identificar riesgos es la historia clínica y la red de apoyo que puedan tener los pacientes. Entonces, cuando ustedes ya tengan que, digamos, identifican que hay que tener en cuenta, si hay un riesgo inminente de comportamiento suicida, el que bajaron del puente, ¿sí? El que llegó cortado, pues seguramente eso es un riesgo inminente. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues generalmente póngalo en un ambiente seguro, en un área separada, en un área tranquila, que a veces en urgencias es difícil, ¿no? Depende de las urgencias. Y ellas de verdad bajaron a un señor del puente del Cacique, lo bajaron como a las 4 de la mañana. Cuando yo llegué estaba un poco de gente, o sea, de pacientes y todo eso, y el señor ahí sentado. Pues no es un ambiente para una persona que acaba de bajar, que tenía una idea suicida y que usted lo deje ahí, que tal le pase algo, ¿sí? Y tampoco, por ejemplo, otro que me pasó, que me piden valoración para un chico que se intentó suicidar y lo dejaron atrás. ¿Se acuerdan donde nos encontramos en el quinto piso de Foscal que se ve hacia el centro médico? Ahí. O sea, cuando fui a buscar a un muchacho con intento de suicidio, mal, y lo dejan le acomodaron como una camilla en el quinto piso, donde no hay malla ni nada, que da al pasillito del centro médico. O sea, eso no se hace. ¿Sí? Si usted tiene un paciente que tiene un riesgo suicida, pues no lo ponga allá, ¿sí? O sea, en una situación de riesgo. En una situación de riesgo, chino, imagínense, ¿no? Que lo perdió intento de suicidio y no se les ocurre otro lugar, sino allá donde un balcón, que es una terraza que da. Eso no se hace. Eliminar los objetos que el paciente puede usar para lesionarse. Esto suena un poco como extremo, pero sí es muy importante, porque esto lo veo mucho, no tanto en sala general, bueno, pero sí, pero en las unidades de psiquiatría. Si hay personas que tienen una conducta suicida, la persona se enrolla la sábana, eso mira a ver cómo, ¿sí? Y de hecho pasa, cuando uno ve a un paciente que tiene riesgo suicida, uno pasa de dice la enfermera, quítele la sábana de la cama. ¿Puede pasar que usted se ahorca con la sábana? Puede ser. ¿Sí? De hecho eso ocurre. Entonces los pacientes como que se molestan, no, pero es que me tienen acá sin sábana. No, preferiblemente que usted esté sin sábana y no por ahí intentando usted ahorcarse, quién sabe dónde. Todos los objetos, todo es potencialmente peligroso. Esferos, cordones, correas, cinturones, muchas cosas así. Los esferos los vuelven cosas puntudas, los lijan y se vuelven armas letales, ¿cómo se llama eso? Como chuzos, ¿sí? Todo es un riesgo. No dejes solo al paciente, asigne un miembro del personal sanitario o familiar. Es muy difícil en términos prácticos que nosotros podamos asignar una enfermera o alguien que esté presente del paciente. No, seguramente no. Un familiar para que pueda garantizar la seguridad del paciente. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que nuestro objetivo principal? Es asegurar la supervivencia. Ahí, eso es lo primero que usted tiene que hacer, que no se vaya a matar, digámoslo así, en sus manos. ¿Sí? Que logró llegar el paciente después de que se intentó botar, que lo trajo los bomberos, que le trajo no sé qué, ahí se lo dejaron doctora y, no, se mató ahí en un turno. No, es como, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, y encaminar los esfuerzos al manejo de las lesiones. Entonces, bueno, ya tú lo tienes protegido, bueno, ya pasas después a suturar, hacer lo que tengas que hacer, ¿sí?
Pues obviamente depende, ¿no? Porque si es algo que tú tienes que hacer primero, tu sutura, lo que sea, pues primero, pero hay que primero garantizar que el paciente no se te vaya a intentar matar nuevamente. El tratamiento médico, cuando son lesiones y cuando es intoxicación, pues obviamente ustedes hacen lo que llaman, sabrán hacer en caso de intoxicación, lavados, uso de carbón activado, ¿sí? Vigilancia, porque a veces hay pacientes que depende lo que hicieron, pues obviamente van a tener como unas ¿cómo se dice? Como unas indicaciones especiales, ¿no? Depende, por ejemplo, si tienen intoxicación por cáusticos, pues seguramente ustedes van a tener que remitirlos para que no vigilen vía aérea. Hay pacientes que tienen lesiones graves por este tipo de sustancias y a veces terminan incluso en manejo quirúrgico. Una chica que vimos hace como 2 años en la Chicamocha se tomó una cosa cáustica, no sé qué le pasó, muy de mal en la China porque o sea, fue como una cosa impulsiva, tuvo una lesión terrible y terminó en una ileostomía porque se le volvió nada de estómago y un buen pedazo de intestino y terminó con una ileostomía. Entonces son cosas que ocurren, puede pasar. Una vez estabilizado, es importante explorar si el paciente presenta psicopatología de base. Primero estabilícelo, téngalo y luego le hace su historia ya para saber si es que el paciente tenía depresión. Entonces, les digo porque no puede uno como si hay un riesgo inminente, ustedes tienen que primero asegurar al paciente, después preguntan, bueno, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Y cuándo remitimos a unidades de salud mental? Cuando hay una alta letalidad del plan, independientemente de su resultado. ¿Sí? No se murió, no se complicó, no, es que no fue tan grave o fue poquito grave, pero si la letalidad era alta, seguramente sí remitan. Cuando hay un antecedente de una enfermedad mental, cuando pues, por una conducta autoagresiva grave, intento de suicidio previo, la situación sociofamiliar de riesgo, falta de apoyo, y si usted tiene dudas también respecto, ¿cómo se dice eso? Sobre la gravedad del episodio. Esto sobre todo cuando uno no tiene muy claro el paciente qué fue lo que tomó o qué fue lo que pasó, ¿sí? O sea, que le dijeron a ustedes, lo encontramos saliéndole babasa, como dicen muchos, y le salía babasa y lo trajimos, y usted tampoco tiene muy claro qué fue lo que le pasó a ese paciente. Pues cuando usted no está bien, dice, permítalo, porque usted no sabe qué fue lo que se tomó, ¿sí? O qué fue lo que le pasó. Bueno, las recomendaciones de la guía colombiana dice que siempre tenemos que tener en cuenta buscar pues, si hay algunos factores, pues, depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia, y los trastornos de personalidad, sobre todo los trastornos límites de personalidad, es muy frecuente dependiendo del funcionamiento del paciente con personalidad límite, ¿no? No es algo que podamos generalizar. En la esquizofrenia es bastante, sobre todo en pacientes con primeros episodios de psicosis, ¿sí? En pacientes, por ejemplo, que empiezan a darse cuenta que se están psicotizando, que algo les está pasando, que están alucinando, que me estoy enloqueciendo, ¿sí? En esos pacientes es muy frecuente el riesgo suicida, sobre todo porque acuérdense que la esquizofrenia debuta muchas veces en la adolescencia y en la adultez muy temprana, ¿no? Entonces a veces pasó con un muchacho que hace muchos años, no sé qué pasaría con él, un chino que estaba estudiando medicina en la UIS, alcanzó a ser como el segundo semestre, empezó a tener un episodio de psicosis y el chino empezó a darse cuenta que tenía un cuadro psicótico, y este muchacho hizo un intento de suicidio porque él de alguna manera se dio cuenta que iba a tener una esquizofrenia y la connotación que era ser esquizofrénico. Entonces es un riesgo, o ese chico hizo un intento de suicidio con un riesgo muy alto, porque de alguna manera era un muchacho que de alguna forma sabía que venía después, ¿sí? Y le generó mucha angustia pensar que eso pudiera ocurrir. Y bueno, pues, digamos que siempre le ponemos, o podemos mirar que también le podemos hacer un manejo ambulatorio, ¿no? Entonces eso depende, lo que ustedes ven. Si es un riesgo, una conducta que ustedes dicen, bueno, no, mire, pasó lo de unas pastillas
pastillas, pero algo impulsivo, la familia va a estar pendiente, la mamá va a estar pendiente de la paciente, si es una joven, bueno, qué sé yo, que ustedes pueden decir, bueno, nunca había pasado, es la primera vez que ocurre, ustedes dicen, bueno, le podemos dar un seguimiento ambulatorio, de pronto cuando no hay un trastorno mental de base, cuando no existe consumo de sustancias o de cualquier psicoactivo y cuando tienen un ambiente familiar estructurado. Hay algunos casos en los que ustedes podrían indicar un manejo ambulatorio, ¿sí? Y como una cita, si no ven que hay como un riesgo de los que hablamos antes, pueden hacer un manejo ambulatorio. No todas las conductas suicidas terminan hospitalizadas, pero sí tienen que identificar el riesgo. Entonces, bueno, las intervenciones farmacológicas van a ¿qué nosotros manejamos en la parte farmacológica? Que la persona no esté ansiosa, que si tiene problemas de sueño le mejoramos lo del sueño, mejorar el control de los impulsos, pero de forma aguda, ¿qué podemos hacer el manejo farmacológico? Solamente pienso yo que si una persona está muy angustiada, dejarle de pronto algo para que esté más tranquila, mientras usted mira qué hacer, mientras usted evalúa la letalidad, mientras usted considera que no tiene que remitir, ¿sí? Existía algo que se llamaba el contrato de seguridad. Eso no sirve. Había una cosa que como que usted hacía un contrato con su paciente como un acuerdo, ¿no? Entonces como que, bueno, me prometes entonces que no te vas a suicidar. Eso no sirve, ¿sí? De hecho tampoco así sea como en algunos psicoterapeutas utilizan eso de alguna manera como estrategia en el, ¿cómo se dice? Como en el abordaje, ¿no? Como que bueno, ya que nosotros estamos dando tiempo en la psicoterapia, qué sé yo, entonces bueno, tú y yo vamos a llegar al acuerdo y tú me vas a decir, eso no va a ocurrir, no, o sea, no hay como una evidencia que yo les diga a ustedes funciona, o sea, que ustedes hagan un acuerdo con su paciente y le digan, ah, no, repito, entonces mira, vamos a hacer con usted, no se me va a suicidar y entonces firmamos aquí, no. Y eso tampoco puede ser una garantía si los demandan o algo así. Bueno, digamos que ¿qué buscamos? Pues la verdad es que el manejo farmacológico eso depende. Si ustedes ven que es una persona un paciente que está agresivo, que está psicótico, pues usen un antipsicótico, ¿no? Y una benzodiazepinita, cualquiera, la que ustedes quieran. Pero de alguna manera, miren ustedes qué necesita el paciente. Como no es importante, si ustedes le van a dar a un paciente manejo ambulatorio, por ejemplo, pues procuren no darle un medicamento con el cual se vaya a intoxicar o tenga menos letalidad. Me explico. Si ustedes dicen, bueno, sí, el paciente tiene buena red de apoyo, no hay de base de depresión, de pronto fue una cosa impulsiva porque terminó con la pareja, pero normalmente no es así, la mamá va a estar pendiente, bueno, qué sé yo, y le van a dar salida, pues por lo menos procuren no mandarle una amitriptilina que si se toma una sobredosis le da una arritmia, un paro, se murió. Pues mándenle una sertralina. Pues no quiere decir que no se muera, pero seguramente el riesgo de mortalidad con una sobredosis de sertralina va a ser menor que si usted le da una sobredosis o se toma una sobredosis de un tricíclico, por ejemplo, ¿sí? Entonces se procura utilizar los ISRS, no tienen como tal una dosis letal. Puede causar un síndrome serotoninérgico, pero seguramente no alcanza a ser una dosis letal. Cuando en poblaciones especiales como por ejemplo en los entornos escolares y en los hogares geriátricos, pues lo mismo, ¿no? Buscar el sistema sanitario, llamar en la parte médica, eso es más como para los entornos especiales y no dejar solo a la persona. De hecho hay como digamos que en Colombia también, o bueno, en el mundo se ha buscado como restringir los métodos para suicidarse, digamos así. Entonces, por ejemplo, una puede ser la limitación de la venta de armas, aunque eso es muy complicado, porque bueno, en nuestro país se supone que no tenemos regulada la venta de armas, pero, perdón, que sí la tenemos regulada, que no hay acceso, mejor dicho, que tú llegas y dices, bueno, me pides 3 pistolas, por favor, no. Pero sí es difícil porque ustedes ven que es algo que mucha gente tiene, ¿sí? Muchos abuelos tienen una escopeta ya en el, qué sé yo, en la finca, hay muchas cosas que se consiguen. Pero entonces, por ejemplo,
sí los países en donde se limita un poco la venta de armas puede o tienen menores tasas de suicidio que los que sí las venden. Y fíjense ustedes qué pasa, no sé, en Estados Unidos, ¿no? O sea, tú consigues un poco de armas y te da una crisis de ansiedad y matas un poco de gente y luego te matas tú. ¿Sí? No quiere decir que acá entonces no pase, pero seguramente si aquí no tuviéramos eso, con lo impulsivos que son muchas personas, eso sería un caos, ¿no? Todo el mundo como que tú me miraste mal, pum, tú me hiciste pum, tú me cerraste el carro, pum, pum, ¿sí? Sería una cosa atroz. Entonces sí hay evidencia de que esas restricciones, sobre todo a armas, funcionan, ¿sí? O sea, en eso funciona. De hecho hay otras en los plaguicidas y en algunos medicamentos. Hay algunos medicamentos, ¿cómo se llama? Algunos plaguicidas que no son ya de venta como libre en sí, como que tienen una restricción, o hay algunos que por su potencia, bueno, por ejemplo estos los matarratas, ¿cómo se llama? Hay una cosa que también muchas personas se los toman, les quitaron el campeón y esas cosas, les quitaron tiene eso, el carpamatos, ¿es eso? Ya pasaron con tóxico, pero no me acuerdo. Bueno, hay una sustancia específica que era lo que generaba que las intoxicaciones fueran letales para los humanos, eso lo han quitado. Y eso pasaba mucho porque, por ejemplo, algunos pacientes decían los urgenciólogos y eso, como que el paciente llegaba intoxicado por eso y no tenía síntomas. O bueno, sí tenía síntomas, pero no mortales, digámoslo así, o insuficiencia hepática severa o algo. Y es por eso, porque se ha disminuido la concentración de esa sustancia, que no me acuerdo cuál era, que generaba la alta letalidad de algunos plaguicidas o de algunos cosas de matarratones, sí. Entonces había personas que se tomaban los matarratones o lo que sea, los llevaban a urgencias y bueno, sí, les hacían desintoxicación y de pronto no pasaba nada. Entonces la gente decía, es que eso ya no lo hacen como antes. Sí, afortunadamente ya no lo hacen como antes, porque antes eso sí se constituía en algo que generaba. O los que no era como un suicidio, sino que a veces dejan esos, los matarratones con comida. Y había gente que, o sea, accidentalmente se comían así y se morían. Es verdad, ahora eso ya el porcentaje de ese componente ya no es igual. Entonces por eso seguramente las personas no se mueren ya tanto con eso. Bueno, lo de las señales en productos de aseo, pues digamos que como tal no es, pues es muy difícil, ¿no? Porque si usted va a hacer un intento de suicidio con esas cosas de destapar los cáusticos, destapar los tubos y eso, pues usted como, pues no sé, le pueden poner un letrerito ahí que peligro, no se lo tome, bueno, qué sé yo. Pero pues sí, no es como que, y eso es muy frecuente en muchos lugares, lo que tú decías, esas muertes o lesiones accidentales más bien. Por ejemplo, cuando las guardan en cosas, es muy frecuente los niños que se intoxican por eso, ¿no? Porque a veces las guardan en botellas de gaseosa, en botellas de Coca-Cola, y los niños de pronto piensan que es eso. Entonces, sí es como importante que en casa también, pues es como psicoeducación, no tengan esas cosas así ni al alcance de niños, ni personas que de pronto puedan, no sé, no se dan cuenta que no lo es, ¿sí? Si usted va a dejar en la alacena una botella de un veneno y la deja en un paquetico de campeón de ratones y lo dejan en una bolsa de galletas en la cocina. Porque tiene también warfarina. Sí, claro, porque eso genera. Son anticoagulantes. Eso generalmente por eso es que terminan metiéndose los cuchillos. Y bueno, los bloqueos de algunas páginas web, aunque suene raro, sí existe, pues es que en la web les encuentra ustedes de todo. Hay muchas páginas de acceso a métodos y a mecanismos de suicidio, ¿sí? Donde te dicen como que cuál soga, cómo se hacen los nudos, cómo hacer para que usted haga el nudo de tal manera que no se caiga, cómo hacer para que usted
no sé, no se le fracture algo acá, pero no se muera, cosas así. Es bien complejo. De hecho, a veces uno cuando habla con pacientes que miran estas cosas, se da uno cuenta que hay un montón de cosas absurdas, ¿sí? O sea, de páginas de suicidio, de páginas de, por ejemplo, de seguimiento de estas cosas de trastornos de la conducta de alimentación, cómo tienes que vomitar, qué tanto tienes que hacer, cómo haces para que no se den cuenta, qué tienes que... Bueno, eso es todo un protocolo en el que incluso se mandan comentarios, como mira, a mí me está haciendo bien tal cosa, como come tal cosa para después puedas vomitar, otro le da el tip, no, mira, mejor para que puedas vomitar más fácil, después de que termines de almorzar come tal cosa para que sea más fácil que vomites, otra le dice, o sea, eso es todo un... es complejo, sí, es bien complejo. Y de hecho hay algunas que sí tienen como que se está buscando la opción de hacer bloqueo de algunas páginas de ese estilo, ¿no? Puede servir. Entonces, bueno, hay que hacerle seguimiento siempre, o sea, digamos, hay que mirar el entorno, ¿no? En la parte, por ejemplo, los entornos escolares, el bienestar estudiantil, mirar cómo se puede, cómo de alguna manera los chicos puedan tener mayores habilidades o mayores estrategias de afrontamiento, fortalecer el autocontrol, la escucha empática y el soporte de los profesores también, porque es que además, eso sí que es importante, porque además muchos chicos, por ejemplo, no tienen como con quién hablar y a veces los profesores pueden ser los que se dan cuenta de muchas cosas, ¿sí? A veces los niños son los que terminan contándole a los profesores que tienen problemas en la casa, que los papás les pegaron, que tuvieron algún abuso sexual, ¿sí? A veces no hay como con quién y de pronto es su profesor o su profesora quienes como que pueden soportar un poquito esa parte. Entonces eso es algo que uno sí debería como ayudar un poco en eso y brindarles también de psicoeducación en los colegios, ¿no? Tomar en serio los rumores de suicidio. Oiga, esto es también complejo porque a veces en los ambientes escolares es como común que a veces los niños empiezan a hacer como cosas que repiten todo, ¿no? Entonces como que se empiezan a cortar, como que empiezan a hacerlo, como que se hacen retos, que eso también es frecuente que lo hagan en redes, ¿no? Entonces hago retos, te reto a que te cortes, te reto a que te hagas, esto de ¿cómo se llama eso que hacían antes de la ballena? Una cosa es la ballena en Estados Unidos, la ballena azul. La ballena azul, eso, que tú pasabas el reto si ibas haciendo algo, córtate acá, pégale a no sé qué. Y el último reto era la suicidación. Y el reto era suicidarse. Los niños que están todo el tiempo solos, y es que fíjense ustedes que es muy común también que los niños permanezcan mucho tiempo solos, o por lo menos sin los papás. Pues yo no sé si ustedes hasta qué hora estudiaban cuando eran chiquitos, pero por ejemplo ahora hay colegios que están casi hasta las 7 de la noche, entonces esos chinos salen a las 7 de la noche y no tienen papás, ¿no? O sea, los dejan los papás a las 6 de la mañana medios surumbáticos despertándose esas criaturas y van y las echan allá al colegio, allá están todo el día en el colegio, cuando salen la ruta va y se los deja ya a las 7 de la noche, les dan algo de comer y el niñito vaya a dormir. ¿Quién cría a esos niños? Pues las redes sociales y los amigos. ¿Quién más? Bueno, y lo de los padres de familia. Entonces, oigan, ustedes cuando estén, bueno, yo no sé ahora cómo funcionan los rurales y esas cosas, pero el rural es muy bueno en muchas cosas. Obviamente, pues sí tiene sus cosas aburridoras y eso, pero a veces uno sí puede hacer como esto de psicoeducación en grupos, ¿sí? Y yo sé que ustedes ven APS, atención primaria y todas esas cosas, pero sí es útil en entornos. O sea, si a veces, cuando yo hacía rural hace muchos años, habían algo que se llamaba las brigadas de salud y uno iba como a veredas y esas cosas y era como muy chévere porque era ir a sitios en donde mucha gente no tiene muchos accesos a cosas que le parecen a uno como muy simples, ¿sí? Como que le tomen la atención, como cosas así que uno dice acá, pues aquí en cualquier lugar la neurología te la toman. No, hay lugares en donde eso no pasa y uno sí puede dar como un poquito de educación en esos entornos. Educación respecto a salud mental, recomendación de cómo darse cuenta que si los niños tienen cambios de comportamiento, que si de pronto tienen
no sé, como que se vayan dando cuenta, y a veces es psicoeducación no solamente a los papás, sino también a los profesores, como les digo yo, los niños muchas veces se ven más con el profesor que con la mamá y con el papá, ¿sí? Desafortunadamente es muy frecuente que pase eso. Entonces a veces cuando los niños tienen selección de temas de muerto de instrucción, hay muchos niños que siempre como que hacen un dibujo libre y hacen allá uno matando al otro, dándole cuchillo, qué sé yo, entonces los profesores como que ups, es un problema, ¿sí? Cuando por ejemplo los niños, a veces hay niños que los papás no se dan cuenta que se cortan, ¿sí? Porque se andan con sacos y ni idea, no se dan cuenta que el muchachito pasa eso. De pronto alguien sí se puede dar cuenta que, oye, ¿qué le pasó? ¿Sí? Entonces sí, los papás o educar en eso, bueno, no sé, si andas con el saco todo el día, a ver por qué te andas con el saco, seguramente se van a encontrar que hay unas lesiones. Y algunas conductas de riesgo, ¿no? Bueno, no siempre pasa porque hay niños que pues, son muy inquietos, pero sí hay unas conductas de riesgo que hay que tenerles como en cuenta. Entonces, uy, son eso es como, digamos que lo de los signos del alma, lo del post-evento, sobre todo después ojalá uno pudiera como mandar unas recomendaciones como al entorno, por ejemplo, un niño que ustedes tuvieron, digamos, y el muchachito lo vieron en urgencia, lo remitieron y ya le dieron salida. Sí, como que ustedes también puedan dar unas recomendaciones después del abordaje que hicieron agudo como tal de niño que pueda hacer en ese momento. Y pues con los abuelos también, oigan, sí, hay que fijarse en muchas cosas respecto a algunos grupos poblacionales importantes. Entonces, en resumen, intervenir pues para mejorar el acceso al sistema, aunque en esto digamos que las intervenciones, hacerlas en todos los niveles, en la conducta suicida, pues sí, yo sé que ustedes dicen, no, pues a mí me corresponde que llegue a urgencias, darme cuenta si lo tengo que remitir, si no lo remito le doy algo para que esté tranquilo, y luego lo remito o no lo remito. No, pero es que si podemos hacer como de alguna manera algo para que disminuyan los riesgos en la comunidad, pues sería mucho mejor, ¿sí? Cuando identificamos que ya está pasando. Y pues obviamente los factores de riesgo individuales. Pero ojalá pudiéramos como hacer un poquito eso de ver cómo mejorarlo un poquito. Bueno, eso era lo que les tenía para hoy, chicos. Muchas gracias.